El bullicio de la ciudad era ensordecedor. Luces de neón parpadeaban como un canto seductor en cada esquina. Alejandro, un millonario enigmático con una vida repleta de lujos vacíos, observaba desde el carruaje de su auto deportivo de alta gama. Aunque estaba rodeado de cosas caras y personas interesadas, nunca había sentido una conexión genuina. Pero esta noche algo había cambiado. Una figura era capaz de romper su rutina. Era Clara, una camarera que había sido despedida injustamente de un lujoso hotel donde él solía hospedarse. La escena en la que la sacaron empujada, mientras otros empleados murmullaban, quedó grabada en su mente. Sin pensarlo, sintió un impulso extraño que lo instó a seguirla. Ella salía del hotel, la cabeza alta, pero en su mirada había un rayo de tristeza. Su andar era decidido, pero unos siniestros ojos seguían cada uno de sus movimientos. Una sensación de urgencia lo abrumó. ¿Por qué estaba tan atraído por alguien que parecía tan diferente a él? Pronto, Clara se detuvo en una esquina oscura. Con el corazón latiendo como un tambor, Alejandro se escabulló tras un árbol. La oscuridad le brindó algo de protección mientras un grupo de tipos sospechosos se acercaba a ella. Sus risas estaban cargadas de veneno. «No deberías haber hablado, Clara», decía uno de ellos. La voz era amenazante, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando realmente? Mientras observaba, recordó sus propios años de desconfianza y rencor en un mundo donde las traiciones eran moneda corriente. Lo que debía ser una simple noche en la ciudad se convertía en un laberinto de secretos oscuros. Al ver a Clara temblar, sintió que su vida, tan vacía, podía estar conectada con la suya de una forma que nunca imaginó. La percepción de que su rico apellido podría estar entrelazado con los problemas de Clara le golpeó con fuerza. ¿Acaso la familia poderosa detrás de su imperio hotelero también estaba detrás de este sabotaje? Su mente corría, preguntándose sobre la relación entre su éxito y la caída de Clara. Él, el hombre que siempre había estado en la cima, se encontró de repente en el lado equivocado del reflejo. Con cada día que pasaba, el acoso hacia Clara aumentaba, y cada amenaza parecía arrastrarlo más cerca de un abismo que nunca había querido considerar. La tensión en el ambiente era palpable, y cuando Alejandro se atrevió a acercarse a ella, la conexión fue instantánea. Pero, ¿podría salvarla? ¿O se vería atrapado en un juego donde había demasiadas piezas en movimiento? La noche pareció alargarse mientras él se adentraba en su vida. Sentía el nudo en su garganta. Un presentimiento oscuro lo envolvía. ¿Qué descubriría al final de este sendero lleno de sombras? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche parecía eterna. Alejandro, oculto tras el árbol, sintió como el aire se volvía pesado. Estaba a punto de acercarse a Clara cuando un grito desgarrador cortó el silencio. Clara. Era una voz familiar. Y no era la de los matones que la acosaban. Su corazón se detuvo. Era la voz de su hermano, Ricardo. De repente la escena se transformó. Ricardo salió de la oscuridad, sudoroso y pálido. «Sálvala, Alejandro. No dejan de amenazarla». El mundo de Alejandro se sacudió. Su hermano, su mayor rival, había venido a advertirle. «¿Qué sabes sobre esto?» Alejandro se acercó, el temor y la confusión danzando en su pecho. «Es peor de lo que piensas. Clara está metida en algo más grande». Su despido no fue un error, fue un aviso. Las palabras de Ricardo caían como piedras en la noche oscura. La familia que maneja el hotel están involucrados en algo siniestro. No puedo explicarlo todo ahora, pero Clara tiene información que ellos quieren silenciar. El rostro de Alejandro se tornó una mezcla de incredulidad y desesperación. Clara,
La camarera, de la que no podía dejar de pensar, estaba en el centro de una telaraña de secretos y peligros. «Tengo que hablar con ella», murmuró él, su mente dando vueltas. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el sonido de motores rugiendo llenó el aire. Alejandro giró la cabeza, y en la esquina vieron luces de autos que se acercaban rápidamente. «Rápido, ven». Ricardo tomó del brazo a su hermano y lo empujó hacia un callejón oscuro. Los dos se escondieron mientras unos autos negros se detenían enfrente. Varias figuras se bajaron, sombras amenazantes que iluminaban la calle con su presencia. «Clara», Alejandro pensó, su mente estallando en preguntas. Lo que había comenzado como una noche de curiosidad y atracción, ahora era un juego peligroso. ¿Se había involucrado sin querer en un asunto que lo superaba? Los matones comenzaron a hablar entre ellos, con risas burlonas y comentarios crueles. «No puede escaparse de nosotros», decía uno. Su voz gélida. «La última vez que se atrevió a hablar, la advertimos. Ahora va a pagar». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. El pánico lo invadió. ¿Qué le harían a Clara? Sin tiempo para dudar, decidió salir de su escondite y enfrentar la situación. «No puedo dejarla», pensó con fuerza. Pero antes de que pudiera moverse, todo se volvió un caos. Un disparo resonó en la noche. Un sonido brutal que hizo eco en sus oídos. Los hombres se dispersaron. Gritos llenaron el aire, y en el centro de todo vio caer a Clara, golpeada y desplomada sobre el suelo. «Clara», gritó Alejandro con desesperación, pero un dolor lacerante se apoderó de su corazón. Vir capó con fuerza. «Debemos irnos. No podemos ayudarla así». Sin embargo, en ese momento algo cambió. Pese a su miedo, Alejandro sintió que el destino de Clara lo había atado a ella de alguna manera que iba más allá de lo que había imaginado. «Espera», gritó, «ella tiene que saber lo que está pasando. Lo que tú y yo hemos vivido es solo la punta del iceberg. Clara merece saber la verdad». El caos reinaba a su alrededor, pero lo que no sabía Alejandro era que cada respuesta que buscaba, cada secreto que anhelaba desenterrar sobre el mundo que lo rodeaba, estaba más cerca de lo que pensaba. La conexión entre su familia, el hotel y Clara, era más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Y ese disparo podría ser el comienzo de una guerra que pondría a prueba todo lo que creía conocer. ¿Qué revelaría el destino que lo había unido a Clara? Sin respuestas, solo el temor de que la verdad apareciera como un monstruo en la oscuridad. La noche se tornó un caos absoluto. Alejandro sintió cómo el mundo giraba, el sonido del disparo aún retumbando en su mente. Clara cayó al suelo, y su corazón se partió en 1000 pedazos. «No, no, no», gritó, pero su voz se ahogó en el ruido del pánico. Ricardo lo sostuvo, intentando arrastrarlo hacia las sombras, pero la imagen de Clara yaciendo inmóvil lo anclaba a su lugar. «Alejandro, tenemos que irnos», dijo Ricardo, sus ojos reflejando el mismo terror que sentía su hermano. Pero Alejandro no podía moverse. El tiempo parecía detenerse mientras miraba a Clara. Su rostro sereno, su cabello desparramado como un halo de desesperación. Las risas de los matones se desvanecieron, reemplazadas por el silencio que se sentía como un grillete. De repente, un grupo de policías llegó al lugar. Luces intermitentes recorriendo la calle. La escena estaba a punto de tomar un giro aún más inesperado. «¡Al suelo! ¡Sujétense!», gritaron los oficiales. Todo se volvió un revuelo. Gritos, caos, figuras corriendo. Alejandro sentía que el aire le faltaba. Intentó acercarse a Clara, pero Ricardo lo arrastró. Y en ese momento sucedió algo asombroso. Un hombre alto y oscuro, con un abrigo largo, emergió de la multitud. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era su padre. «¿Qué hace aquí?», se preguntó, pero antes de que pudiera procesarlo, el hombre gritó con fuerza: «Detengan a esos hombres. No dejaré que loco alguno toque a mi familia». Las palabras del anciano resonaron como un trueno, y una ola de incredulidad recorrió a Alejandro. ¿La familia? Clara no era de su apellido, pero en este instante el destino los unía de una manera tan intrínseca que ni siquiera podía entender. Para su horror, Alejandro vio que su padre se acercaba a la escena de la tensión, empujando a los oficiales y alzando su mano en un gesto de autoridad. «Soy el dueño del hotel, y estos hombres están involucrados en algo muy oscuro. Clara lo sabe. Necesito protección para ella». Las revelaciones caían como lluvia torrencial. En ese instante, un oficial se dio la vuelta,
mirando a Alejandro con una mezcla de reconocimiento y sorpresa. «¿Tú? El hijo de...» Pero el hombre no finalizó la frase. Todas las miradas giraron hacia él, todos los murmullos se intensificaron. «Díganle que se largue de aquí, antes de que lo detengamos también», dijo uno de los hombres de la ley. Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «No, no puedo dejar que le hagan daño», gritó, pero la desesperación lo envolvía. Todo había cambiado tan rápido. Su padre, el monstruo que había temido, estaba ahora intentando ser un héroe inesperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué estaba pasando? Las sirenas comenzaron a sonar. La confusión reinaba mientras los matones corrían, abandonando la escena. De repente, el hombre del abrigo desapareció en la distancia. «Clara». Alejandro se liberó de Ricardo, corriendo hacia ella, pero el tiempo se detuvo cuando sintió el frío de su cuerpo. Era un giro devastador. Un oficial se acercó, rodando a Clara sobre su espalda. «Está viva, pero necesita ayuda. Llamen a una ambulancia». El corazón de Alejandro latía con fuerza. Todo giraba, entre la angustia y la esperanza. ¿Qué significaba esto? La mudanza abrupta de su realidad lo había dejado tambaleándose. La pregunta no era solo por la vida de Clara. «¿Qué otros secretos se ocultan detrás de mí y de mi familia?», se preguntó. Una sombra densa y oscura se cernía sobre ellos, mientras la verdad comenzaba a desnudarse. Con cada revelación, el hilo de su vida se iba desgastando más, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. Tenía que descubrir más, sobre su padre, Clara, el hotel, y sobre esos hombres que ahora se desvanecían en la noche. La posibilidad de que lo que conocía hasta ahora, la vida perfecta y sin preocupaciones, era solo un espejismo, se tornaba más real. ¿Qué estaba dispuesto a perder para encontrar la verdad? Mientras tanto, un escalofrío le recorrió la espalda. Ello era solo el principio, un terrible principio. La ambulancia llegó rugiendo, luces parpadeando. Alejandro sintió el latido de su corazón retumbar en sus oídos. «Clara», rugió de nuevo, pero el sonido de sirenas y el caos a su alrededor lo envolvían como una niebla espesa. El oficial comenzó a mover a la gente, ordenando a la multitud que se alejara. Alejandro se quedó paralizado, mirando cómo Clara era colocada en una camilla. Su rostro pálido, su cuerpo inmóvil. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Déjala ir. Necesito hablar con ella, quiero ayudarla», gritó, pero las palabras se perdieron entre el griterío del lugar. Ricardo lo agarró del brazo. «Debemos irnos, los matones pueden regresar en cualquier momento». Alejandro asintió con dificultad. El miedo se enredaba en su pecho, pero sabía que no podía alejarse. Cuando la ambulancia partió, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «Clara», murmuró, un temblor en su voz. Entonces algo cambió. Imaginarla heridas lo impulsó hacia adelante. Se movió a través de la multitud, guiado por un instinto que lo decía que no podía abandonarla. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. «Alejandro», era la voz de su padre, y el tono lo hizo detenerse en seco. Sus ojos se encontraron. El hombre de su vida se precipitó hacia él, sudoroso y con un aire de desesperación. «Escucha, hay algo que no sabes, algo crucial sobre Clara». Incluso en medio del caos, Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué sabes?», preguntó, con los puños apretados. Su padre dio un paso adelante. La urgencia en su voz era palpable. «No es lo que piensas. Clara, ella no es solo una camarera. Su familia estaba mezclada con la mía de una forma que jamás imaginé». La despedida era un mensaje. La revelación lo golpeó. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera formular más preguntas, el ambiente cambió abruptamente. Ruidos de motores se escucharon a lo lejos. Alejandro y Ricardo voltearon, y lo que vieron los paralizó. Un grupo de hombres emergía del vehículo negro, con expresión amenazante. Alejandro sintió un frío recorriendo su espalda. «¡Cuidado!», gritó Ricardo, pero era demasiado tarde. Los hombres se movieron sin piedad. Alejandro, guiado por su instinto, decidió proteger a su padre. Se interpuso entre ellos y el grupo de matones que avanzaba. «¿Qué quieren?», preguntó, su voz temblando pero firme. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de uno de los matones. «Solo queremos a la chica, pero vamos a resolver este asunto primero». Su mirada se dirigió hacia Alejandro. En un instante, todo estalló. Un disparo resonó nuevamente, pero este
No era como el anterior. Esta vez, el disparo impactó contra un coche cercano, haciéndose eco en toda la calle. La multitud gritó, y el caos explotó. Alejandro vio el horror en los ojos de su padre. «Regresa, Alejandro», gritó Ricardo, pero los hombres se movieron rápidamente, atrapando a Alejandro en su intento de escapar. En un movimiento sorpresivo, el hombre que comandaba el grupo se lanzó hacia adelante, sosteniendo algo en su mano. Era un teléfono móvil, que de pronto brilló con una luz que se apagó. «Tu padre ha estado jugando en un terreno muy peligroso», dijo con desprecio. «¿Y ahora? Tú también estás dentro». La mirada feroz del matón se encontró con Alejandro, y éste supo que las palabras de su padre eran más serias de lo que entendía. En ese momento, el hombre se giró hacia su padre. «Una vez que esta noticia se haga pública, tu imperio caerá. No podrás proteger a nadie». Alejandro vio como el rostro de su padre se oscurecía, una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué significa eso?», Alejandro preguntó con la voz entrecortada, su mente intentando encajar las piezas. Pero los hombres comenzaron a dispersarse. «Nos veremos pronto, Alejandro. Clara es solo una parte de este enredo», dijo el líder, antes de perderse entre la oscuridad. La adrenalina chorreaba por sus venas. «¿Qué están diciendo?». Alejandro miró a su padre, su mundo deslizándose por el borde del abismo. «Espera». Pero su padre se alejó. «Debo hacer una llamada», murmuró, inquieto. Alejandro se sintió abrumado. La supervivencia de Clara, su conexión con su familia, todo estaba relacionado. La imagen de Clara herida regresó a su mente, pero esta vez se mezcló con los secretos oscuros de su padre y los matones que lo acechaban. «¿Qué tengo que hacer ahora?». La pregunta flotó en el aire, pero nadie tenía respuestas. Todo había cambiado, y el camino frente a él estaba cubierto de incertidumbre. ¿Había algo más en juego que su deseo de ayudar? ¿Qué verdades ocultas habían estado a punto de descubrir? Las sirenas se desvanecieron, y Alejandro sintió que su mundo estaba a punto de desmoronarse nuevamente. La noche seguía oscura, y se preguntaba si alguna vez vería la luz nuevamente. La ambulancia se alejó con las luces iluminando el caos a su alrededor. Alejandro aún sentía el latido fuerte en su pecho. Su mundo giraba. Las revelaciones de su padre lo habían dejado tambaleándose. ¿Qué había hecho Clara para estar en medio de esto? Todo tenía que ver con ella. ¿Pero cómo? «Alejandro», Ricardo lo sacó de su ensoñación. «Tenemos que irnos ahora». Pero la urgencia ya no le hacía efecto. Su mente estaba atrapada en el laberinto de secretos. «No puedes dejar que se alejen sin saber la verdad». De repente todo estalló de nuevo. Los gritos se volvieron estruendosos. «Regresa», escuchó. Eran las voces de los oficiales, pero un eco de terror llenó el aire. Alejandro miró hacia el lugar de donde provenían los gritos. Una figura emergió de entre las sombras. Era Clara. Había escapado de la ambulancia. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, un impacto brutal resonó en el aire. La multitud se agitó. Clara se tambaleó hacia atrás, un brillo de terror en sus ojos. «¡No, Clara!», Alejandro gritó. Sus piernas se movieron rápido, pero la escena delante de él era un caos. «¿Qué haces?», le preguntó Ricardo, pero él no podía contenerse. En su mente solo había espacio para Clara. La figura oscura que la había atacado, un matón que parecía más un espectro. Se giró. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa cruel. Alejandro se detuvo en seco. «Suéltala», gritó, su voz desgarrada, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre se movió rápidamente. De repente, la atmósfera se volvió densa, y Alejandro se dio cuenta de algo que lo paralizó. El hombre no solo tenía a Clara, tenía algo más. Un dispositivo en su mano, que emitía un pequeño resplandor. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro, el corazón en la boca. «Una sorpresa que tu padre nunca te contó», dijo el matón. Las palabras retumbaron como un trueno. Sus ojos maliciosos se encontraron con los de Alejandro. «La verdad sobre Clara es más complicada de lo que imaginas, y no estarás preparado para ello». «¿De qué hablas?». Alejandro estaba fuera de sí, intentando acercarse, pero los hombres comenzaron a acercarse, formando un círculo. El miedo lo invadió. A su alrededor, el caos crecía. El cuerpo de Clara caía, y en un segundo que pareció una eternidad, el aire a su alrededor se volvió pesado. «Clara, mantente despierta. Siempre creíste que el dinero lo arreglaría todo, ¿verdad?», dijo el hombre, y sus palabras eran filosóficamente maliciosas. «Tu padre ha estado escondiendo secretos, y ahora hay que pagarlos.
¿Qué? La mente de Alejandro se revolvió. «Suéltala», gritó. Pronto, un estallido atronador resonó. Una explosión lo sacudió. El suelo tembló, un humo espeso cubrió el lugar. El hombre que tenía a Clara se quedó en shock. Alejandro no pensó más. Corrió y con un último impulso se lanzó hacia ella. El humo llenó el aire y Alejandro se sintió tambalear. Pero cuando sus manos tocaron la piel de Clara, algo cambió. Unos ojos emergerían de las sombras, sorprendidos. ¿Era su padre, el hombre que había estado temiendo? «Alejandro, aquí», vociferó, mientras la multitud se dispersaba a su alrededor. Pero eran más que eso. Era un torrente de revelaciones confusas. «Ella es tu hermana, Alejandro». La palabra golpeó como una bomba. Lágrimas brotaron sin previo aviso. Esto cambiaba todo. Todo lo que él había conocido, cada momento vivido. Se destrozó en un instante. La verdad contundente lo atravesó. ¿Qué? La palabra apenas se escapó de sus labios. «¿Clara es mi qué?» No podía procesarlo. Las miradas a su alrededor se oscurecieron, hasta quedar solo el eco de su propia voz. El grito que siguió resonó en sus oídos. «No puedes dejar que sepa la verdad, Alejandro. Ella no es quien dice ser». La oscuridad de su mundo se expandió de nuevo, y Alejandro se sintió caer. ¿Cómo lo había engañado su propia familia? ¿Qué más le habían ocultado? La imagen de Clara, yaciendo en el suelo, envolvió su mente una vez más. La revelación de ser hermanos lo desgarró. ¿Qué guerra se había desatado dentro de su propia familia? ¿Qué otras verdades estaban escondidas en las sombras? En ese instante, Alejandro supo que su vida no volvería a ser la misma. La batalla apenas comenzaba, y él no estaba seguro de quiénes eran sus verdaderos aliados. Capítulo nuevo. Alejandro estaba paralizado. Las palabras de su padre retumbaban en su mente. «Clara es tu hermana». Su corazón latía con fuerza. Cada golpe era una mezcla de pánico y confusión. Miró a su padre, buscando respuestas, pero el caos a su alrededor era abrumador. «¿Cómo puede ser?», murmuró, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. «Escucha», gritó su padre, acercándose. «No hay tiempo. Necesitamos que esta verdad no salga a la luz». Pero Alejandro estaba perdido. ¿Cómo podía su familia tener tanto secreto? Clara, a sus ojos, era solo una chica inocente, que había sido arrastrada a un mundo de sombras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz era un susurro lleno de dolor. El aire estaba impregnado de tensión. Las sirenas seguían sonando. La gente empezaba a dispersarse, y los matones se iban dejando caos a su paso. Alejandro se centró en Clara, que seguía yaciendo en el suelo. «Clara, por favor». Su voz sonó como un grito en la tormenta. Entonces el horror llegó a su clímax. De repente, un resplandor intenso atravesó la oscuridad. Un coche negro apareció. Las luces aturdidoras lo hicieron parpadear. Pero no era un simple auto. Era un vehículo militar, con símbolos que lo hacían sentir que su mundo se acababa de volver aún más extraño. Del auto, varias figuras en trajes oscuros salieron, cada uno con un aire amenazante. «¿Qué se supone que estás haciendo aquí?», dijo uno de los hombres al líder de los matones, dejando claro que la tensión entre ambos grupos era feroz. La confrontación era inminente. «Esto es un asunto privado», replicó el matón, su voz retumbando como un eco. Alejandro notó cómo su padre retrocedió, como si supiera que no estaban allí para jugar. El hombre del traje oscuro sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «La chica no es solo una camarera. Tiene información que todos queremos, así que hagan lo que deban». La amenaza flotaba en el aire, y Alejandro sintió que el frío le calaba hasta los huesos. «¿Qué información?», preguntó, su voz casi quebrada. Pero antes de que pudiera seguir, una explosión resonó. Un fogonazo iluminó la noche y el estruendo lo aturdió. Todos gritaron, arrojándose al suelo. Cuando el polvo se asentó, Alejandro se encontró en medio de un caos absoluto. Acercándose al lugar donde estaba Clara, sintió algo extraño en el aire. Olía a pólvora y miedo. Se arrastró entre cuerpos y escombros, buscando a su hermana, sin poder quitarse el pensamiento de que si era verdad, su vida estaba en peligro. De repente, una sombra apareció ante él. Era Clara, pero había algo diferente en ella. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos.
Alejandro murmuró con dificultad, y él sintió un nudo en la garganta. Clara, te necesito, por favor, gritó con desesperación, listo para arrastrarla fuera de esa pesadilla. Pero su mirada se desvaneció. No puedo, dijo ella, y sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Ellos están después de mí. No, no pueden tocarte. No lo permitiré, respondió, su voz temblando. Aquí estaba su hermana, y todo lo que quería hacer era protegerla. Pero, ¿de qué? Resulta que el hombre oscuro había llamado a alguien más, y las luces del coche negro se encendieron nuevamente. ¡Al suelo!, gritó un nuevo grupo de matones, y en un instante el terreno se convirtió en un mar de brazos y piernas. Alejandro se abalanzó sobre Clara, intentando cubrirla. Justo cuando pensó que sería el final, Clara tomó su mano. Su agarre era extraño. No solo yo, hay algo más, dijo. Su voz era un susurro. Tú eres más importante de lo que piensas. En sus ojos había un destello de verdad oculta. Y Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir? Su voz era un hilo, tensa. Clara sonrió débilmente, como si conociera un secreto que podría cambiarlo todo. Este no solo es tu juego, es el de mamá también. Ese nombre, mamá, persiguió a Alejandro como un eco. ¿Su madre? Sabía ella. En un instante el mundo todo se desmoronó de nuevo. Entonces, un grito, y él vio a su padre ser arrastrado, enredado entre los hombres oscuros. ¡No!, gritó, el horror paralizándolo. Las palabras de Clara retumbaron en su cabeza mientras la verdad comenzaba a romperse como un cristal. Este conflicto era más grande y más oscuro de lo que nunca había imaginado. En medio del caos y la confusión, Alejandro solo podía pensar en una cosa: salir de allí y descubrir el resto de la historia. Pero mientras se giraba hacia Clara, con su corazón latiendo a 1000 por hora, sintió un profundo miedo. Nunca habría imaginado que su mundo familiar estaba tejido con secretos tan peligrosos. ¿Qué más tenía por descubrir? La pregunta resonaba en su mente cuando un grito desgarrador hizo eco en la oscuridad. ¿Podría ser eso también parte del juego? Alejandro estaba paralizado. Las palabras de su padre retumbaban en su mente. Clara es tu hermana. Su corazón latía con fuerza. Cada golpe era una mezcla de pánico y confusión. Miró a su padre buscando respuestas, pero el caos a su alrededor era abrumador. ¿Cómo puede ser?, murmuró, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. El aire estaba impregnado de tensión. Las sirenas seguían sonando, la gente empezaba a dispersarse, y los matones se iban dejando caos a su paso. Alejandro se centró en Clara, que seguía yaciendo en el suelo. Se volvió rápidamente y vio a su padre ser arrastrado por un grupo de hombres oscuros. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó Alejandro, pero la confusión lo mantenía paralizado. De repente, una figura apareció entre el humo y los escombros, una presencia familiar que hizo que su corazón se detuviera. Era Clara, pero había algo extraño en su mirada. Los ojos de ella estaban desorbitados, su rostro pálido. «No, no es lo que piensas, Alejandro», dijo con una voz temblorosa. «¿Qué no es lo que pienso?». Alejandro sentía que estaba a punto de explotar. «Ellos están aquí por ti, tenemos que salir de aquí ya». Pero Clara solo lo miraba, una mezcla de miedo y tristeza en su rostro. «No puedo, están todos involucrados». A medida que las sombras avanzaban, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Algo en la mirada de Clara lo paralizó. «¿Involucrados en qué?», preguntó, el miedo perforando cada palabra. «Cuenta la verdad, Clara, no más secretos». De repente, un destello de luz iluminó la escena. El coche negro que había estado acechando se detuvo en la acera. La puerta se abrió de golpe, y un hombre emergió de él enfundado en un traje oscuro, con una expresión que mezclaba arrogancia y desafío. «¡Alto!», gritó, antes de que Alejandro pudiera reaccionar. «Déjalos pasar», dijo uno de los matones, y el silencio se rompió como un cristal. La mirada del hombre en el traje se centró en Clara. «Lo que realmente importa es que ella tiene lo que queremos». «¿Qué?», Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Qué quieres de ella?». La incertidumbre se adueñó de él. «Una sola llamada, y todo se resolverá», dijo el hombre, sacando un teléfono de última tecnología de su bolsillo. El brillo de la pantalla iluminó su rostro. «Ella es parte de algo mucho más grande de lo que podrás imaginar». Entonces el suelo tembló.
Una explosión resonó cerca, llenando el aire con polvo y caos. Alejandro, con el instinto de proteger a Clara, se lanzó hacia ella. Durante un segundo, se sintió como un héroe, hasta que todo se oscureció. Cuando el polvo se asentó, Alejandro se dio cuenta de que estaba en el medio de una habitación blanca, deslumbrante y vacía. El cambio era tan repentino que su mente no pudo procesar lo que estaba sucediendo. Clara estaba de pie frente a él, pero ya no era la misma. Su cabello brillaba, su piel radiante. «¡Clara!», gritó. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa fría, distante. «Lo siento, Alejandro», dijo ella, su voz llena de eco. «La verdad es que no soy quien crees que soy. Necesitaba protegerte». La confusión creció en su pecho. «¿Qué? ¿Protegerme de qué? Nosotros venimos de una línea de sangre diferente», confesó, sus ojos llenos de lágrimas. «Tu madre, su familia, están en peligro. Todo este tiempo mi vida ha estado ligada a la tuya de maneras que jamás hubieras imaginado». «Mentira». Alejandro sacudió la cabeza, horrorizado. «No, esto no puede ser verdad». Pero el eco de sus palabras resonaba en su mente. «Escucha». Clara extendió una mano, implorando. «Tu padre es parte de un juego mucho más grande, y yo soy solo una pieza. A veces es mejor no conocer la verdad». Las palabras colisionaron en su corazón, como un mar de tormentas. La presión en su pecho aumentó, y en ese momento, Alejandro se sintió arrastrado por una corriente de desesperación. «¿Qué me has ocultado?», preguntó, desesperado. «Todo este tiempo, tú y yo, como hermanos». Pero Clara seguía mirándolo, como si en sus ojos hubiera un universo de respuestas que nunca podrían ser reveladas. «No es lo que piensas, es más complejo». Un sonido fuerte interrumpió su diálogo. Un grupo de hombres entró a la habitación. Eran los mismos que habían acechado a su padre. «Vámonos», gritaron, y empezaron a acercarse. La urgencia volvió a Alejandro. Sin pensar, tomó la mano de Clara y corrieron hacia una salida que apenas alcanzaban a ver. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», gritó, mientras atravesaban un oscuro pasillo. «Porque tenía miedo. Siempre he tenido miedo de lo que eres tú». «¿De lo que somos?», respondió Clara, su voz temblorosa. En ese momento Alejandro tuvo una revelación. La verdadera batalla no era solo entre ellos y los matones, sino entre quienes eran realmente. Mientras corrían, un nuevo pensamiento lo atravesó. Clara, su hermana, no solo había estado atrapada en una red de mentiras, también él. El juego apenas estaba comenzando, y no tenía idea de las piezas que se moverían en el tablero a medida que se revelara la verdad. ¿Qué otras mentiras los rodeaban? ¿De quién podía realmente confiar? Las respuestas estaban en la oscuridad, listas para salir. ¿Podría enfrentarse a lo que se avecinaba? El sonido de las sirenas seguía resonando mientras Alejandro y Clara corrían por el oscuro pasillo. «¿A dónde vamos?», le preguntó él, su voz hiriéndola. «Tensión del momento». «No lo sé, solo corre», respondió ella con un tono entrecortado, el pánico reflejado en sus ojos. A cada paso sentía el eco de sus propios latidos, un recordatorio de que su vida y la de Clara dependían de cada decisión que tomaran. De repente, como si el universo estuviera conspirando contra ellos, una explosión retumbó a su derecha. El suelo tembló bajo sus pies, y el sonido de cristales rompiéndose resonó como un trueno. Alejandro miró hacia atrás y vio una nube de polvo y humo que surgía de una habitación, mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. «Clara, adelante», gritó, apretándole la mano con fuerza. Mientras avanzaban, una figura emergió del humo, y Alejandro sintió que el mundo se detenía. Era su padre, su rostro, pálido, pero con una extraña determinación en sus ojos. «Alejandro, detente», gritó, aunque las palabras casi se perdieron en la locura que los rodeaba. «No puedes estar aquí, es peligroso. Ven con nosotros». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Necesitaba respuestas, pero la urgencia lo empujaba hacia adelante. Justo cuando pensó que podía perder a su padre de nuevo, Clara gritó: «Alejandro, cuidado». Un grupo de hombres armados aparecieron detrás de ellos. Y el terror lo invadió. Sin pensar, Alejandro empujó a Clara a un lado y se interpuso entre ella y los atacantes. Era un gesto instintivo, pero también arriesgado. «Atrás, no voy a dejar que le hagan daño», dijo, su voz firme, pero el miedo se escapaba como agua entre sus dedos. Esbozó una sonrisa burlona. «Tú no sabes la verdad, chico». Antes de que Alejandro pudiera girar hacia Clara, el matón levantó su arma. En ese momento un fogonazo surgió.
Alejandro sintió el frío acero en su pecho. El dolor estalló y se volvió negro. Clara, fue lo último que pudo gritar antes de caer al suelo. Y así, el caos se desvaneció en silencio. Un silencio pesado y doloroso. En su mente, Alejandro estaba atrapado entre la angustia y la incredulidad. Cuando su visión comenzó a regresar, lo primero que sintió fue el calor de una mano en la suya. Era Clara, agachada a su lado, pálida pero alerta. «Despierta, por favor», le suplicó, su voz llena de lágrimas. ¿Qué pasó?», murmuró, todavía aturdido. Su cuerpo dolía como si lo hubiera golpeado un tren. Los hombres estaban ahí, riéndose, pero su risa se desvanecía ante la mirada feroz de Clara. «Suéltame», gritó, y para asombro de Alejandro, su hermana se irguió, como si una chispa de fuerza la hubiera despertado. «Clara», él podía sentir su preocupación desbordándose. «¿Qué haces? Debemos irnos». Pero ella se volvió hacia él. Sus ojos ardían con una combinación de desesperación y determinación. «Es hora de que sepas la verdad», dijo finalmente, y Alejandro sintió que el mundo se volvía a desmoronar. «No solo somos hermanos. Eres el hijo de alguien que jamás imaginaste. Tu madre no solo era una mujer común, ella era parte de algo oscuro, y yo también». Las palabras de Clara eran como balas. «¿De qué estás hablando, Alejandro?», sintió su mente tambalear. «Mi madre. ¿Era quién?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, un ruido ensordecedor irrumpe. Una ráfaga de fuego y escombro estalló a su alrededor, y Alejandro trastabilló hacia atrás. Todo cambió en un instante. En medio de la confusión, la figura de un hombre apareció de entre las llamas. Era un hombre alto, de cabello oscuro. Pero lo que lo hacía diferente era la mirada en su rostro. Conocía a Alejandro. «Hola, hijo», dijo el hombre, su voz profunda y resonante. «He estado buscándote». El mundo alrededor de Alejandro se detuvo. «¿Hijo? ¿De quién hablaba? ¿Qué? ¿Tú eres mi padre?». Su voz salió como un murmullo ensordecido. «Pero nunca. ¿Quién eres realmente?». «Soy el hombre que ha estado detrás de todo esto», dijo. El hombre, el caos, no era nada comparado con la realidad que recién se desvelaba. «Y Clara no es solo tu hermana, también es parte de nuestra familia, de un legado que ha estado oculto por años». Con cada palabra, el sentido de la realidad de Alejandro se rompía en 1000 pedazos. La traición, el dolor, la confusión, todo se entrelazaba, y mientras el fuego iluminaba sus rostros, comprendió que eso era solo un fragmento de la verdad. Sintió que el aire se le iba, y su corazón se detuvo. ¿Quién era realmente? ¿Qué más le habían ocultado? Todo lo que creía conocer comenzó a desvanecerse. ¿Podría confiar en Clara? ¿En su padre? La confusión se tragó todos los pensamientos, y lo único que quedó fue la oscuridad que amenazaba con consumirlo. ¿Qué más habría en esta historia que lo cambiaría para siempre? Alejandro estaba paralizado. Las palabras de su padre retumbaban en su mente. «Clara es tu hermana». Su corazón latía con fuerza. Cada golpe era una mezcla de pánico y confusión. Miró a su padre, buscando respuestas, pero el caos a su alrededor era abrumador. «¿Cómo puede ser?», murmuró, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. El aire estaba impregnado de tensión. Las sirenas seguían sonando, la gente empezaba a dispersarse, y los matones se iban dejando caos a su paso. Alejandro se centró en Clara, que seguía yaciendo en el suelo. «Clara, por favor». Su voz sonó como un grito en la tormenta. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un grito desgarrador rasgó el aire. «No, no, no». Era la voz de su padre, y el terror en su tono hizo que las entrañas de Alejandro se retorcieran. Se volvió rápidamente y vio a su padre ser arrastrado por un grupo de hombres oscuros. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó Alejandro, pero la confusión lo mantenía paralizado. De repente, una figura apareció entre el humo y los escombros, y Alejandro sintió que el mundo se detenía. Era su padre, su rostro pálido, pero con una extraña determinación en sus ojos. «¡Alejandro!». «¡Detente!», gritó, aunque las palabras casi se perdieron en la locura que los rodeaba. «No puedes estar aquí. Es peligroso. Ven con nosotros». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Necesitaba respuestas, pero la urgencia lo empujaba hacia adelante. Justo cuando pensó que podía perder a su padre de nuevo, Clara gritó,
Alejandro, cuidado, un grupo de hombres armados apareció detrás de ellos, y el terror lo invadió. Sin pensar, Alejandro empujó a Clara a un lado, y se interpuso entre ella y los atacantes. Era un gesto instintivo, pero también arriesgado. Atrás, no voy a dejar que le hagan daño, dijo, su voz firme, pero el miedo se escapaba como agua entre sus dedos. Uno de los matones esbozó una sonrisa burlona. Tú no sabes la verdad, chico. Antes de que Alejandro pudiera girar hacia Clara, el matón levantó su arma. En ese momento, un fogonazo surgió. Alejandro sintió el frío acero en su pecho, el dolor estalló y se volvió negro. Clara, fue lo último que pudo gritar antes de caer al suelo. Y así el caos se desvaneció en silencio, un silencio pesado y doloroso. En su mente, Alejandro estaba atrapado entre la angustia y la incredulidad. Cuando su visión comenzó a regresar, lo primero que sintió fue el calor de una mano en la suya. Era Clara agachada a su lado, pálida pero alerta. «Despierta, por favor», le suplicó, su voz llena de lágrimas. «¿Qué pasó?», murmuró, todavía aturdido. Su cuerpo dolía como si lo hubiera golpeado un tren. «Nos están buscando. Tenemos que irnos», dijo Clara, su mirada fija y decidida a pesar del miedo que la invadía. Alejandro se incorporó con dificultad, sintiendo un nuevo impulso de protegerla. Pero antes de que pudieran alejarse, el hombre alto en el traje oscuro se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa siniestra. «No pueden escapar tan fácilmente». De repente, el hombre hizo un gesto, y otros matones comenzaron a rodearlos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Clara, ten cuidado», gritó, pero los matones ya estaban encima de ellos. La multitud se dispersaba, gritos de terror llenaban el aire, y Alejandro se dio cuenta de que no había un camino claro hacia la salida. Mientras trataba de encontrar una forma de escapar, Clara lo tomó de la mano. «A la izquierda, por ahí», exclamó, señalando un pasillo oscuro. Alejandro siguió su indicación, pero justo cuando iban a entrar, un grito familiar llenó el aire. Era la voz de su hermano, Ricardo. «¡Alejandro! ¡Clara!», gritó Ricardo, y se precipitó hacia ellos. Su rostro estaba cubierto de sudor y tenía una mirada de desesperación. «Debemos irnos ya, están aquí». Fue lo último que Alejandro pudo escuchar antes de que los matones se lanzaran hacia ellos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. «¡Corre!», gritó a Clara, mientras tiraba de su mano. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Ricardo tomó del brazo a Alejandro y empujó a Clara hacia un lado. «Yo me encargo de esto», dijo con una determinación que lo sorprendió. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», Alejandro preguntó, confundido. Pero antes de que pudiera protestar, Ricardo arremetió contra los atacantes, lanzándose hacia ellos, con una bravura que lo dejó sin palabras. El caos estalló en un combate brutal, y Alejandro se quedó parado, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el giro más impactante sucedió. Ricardo, en medio de la pelea, fue alcanzado por un disparo. La bala se impactó contra su cuerpo, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¡Ricardo, no!», gritó, pero el tiempo se detuvo. Ricardo cayó al suelo, su cuerpo inmóvil, y el caos a su alrededor se tornó en un silencio aterrador. Clara, viéndolo caer, rompió en llanto. «¡No! ¡No!». La verdad los golpeó como una ola. No solo estaban luchando por sus vidas, estaban en una red de traiciones. Y las revelaciones que habían estado evitando ahora los perseguían. Alejandro miró a su padre, que había estado en silencio todo este tiempo, y en sus ojos vio algo que lo heló. Un profundo dolor, pero también un brillo de reconocimiento. «Él no es solo tu hermano, Alejandro», comenzó a decir su padre, su voz temblando. «Es parte de este juego que jamás debió comenzar». Las palabras comenzaron a girar en la mente de Alejandro como un torbellino. Todo lo que creía, toda la lealtad que sentía por su familia, estaba empezando a desmoronarse. Ricardo había sido más que un brother. Había estado en el fuego, luchando por sus ideales en el más oscuro de los escenarios. Y frente a ellos, el verdadero horror se manifestaba. El disparo había marcado un punto de no retorno. Sin respuestas, solo preguntas. La vida de Alejandro se desmoronaba ante sus ojos. El destino les había lanzado una advertencia. La verdad y el dolor estaban entrelazados. Y eso era solo el principio de un caos muchísimo mayor. ¿Podrían levantarse de las cenizas o la oscuridad los tragaría a todos?
El sonido de sirenas y gritos se desvaneció lentamente mientras Alejandro se arrastraba entre la multitud. En su mente, el eco de las revelaciones resonaba. Clara es tu hermana. La imagen de Ricardo, yaciendo en el suelo, anegaba su corazón de remordimientos y angustia. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? Alejandro, corre. La voz de Clara lo sacó de su confusión. Ella lo tomó de la mano, pero en ese instante, Alejandro sintió que todo se oscurecía. El túnel de desesperación lo atraía hacia el abismo. Al mirar a Clara, vio en sus ojos el mismo temor que sentía en su pecho. «¡Cuidado!», gritó. «¿Cuándo?». Un grupo de hombres apareció, rodeándolos como lobos hambrientos. Las sombras se abalanzaban, y Alejandro apretó la mano de Clara con fuerza. «No dejaré que te hagan daño», le prometió, su voz un susurro cargado de determinación. Clara asintió, y juntos iniciaron una carrera desenfrenada. Sus pasos resonaban en el suelo mientras el caos estallaba a su alrededor. Las balas silbaban y el estruendo de la lucha creó un ambiente de terror. «¡Déjalos pasar!», gritó alguien. Pero Alejandro no podía detenerse. El instinto de proteger a Clara era más fuerte que cualquier miedo. Pasaron junto a cuerpos caídos y gritos desgarradores. Pero él no podía mirar atrás. Cada segundo contaba. Finalmente, encontraron una salida. Una puerta de emergencia los llevó a un callejón húmedo y sombrío. «Estamos a salvo por ahora», le dijo Clara, su aliento entrecortado. Pero el alivio fue efímero. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Alejandro, su mente llena de caos, de dudas. «Debemos enfrentarlos, no podemos seguir huyendo», dijo Clara, su mirada decidida. Alejandro sintió cómo el nerviosismo se transformaba en determinación. La verdad debía salir a la luz. Todo lo que había sufrido, la pérdida de su hermano, las revelaciones sobre su familia, tenían que tener un fin. Mientras se movían en silencio hacia la salida del callejón, se escucharon voces. «Los hemos perdido, no pueden ir muy lejos», dijo uno de los hombres, y Alejandro sintió que la adrenalina volvía a subir. «Vamos», le dijo Clara, y se lanzaron nuevamente a la acción. Corrieron, sintiendo el frío de la noche en sus rostros. Cada paso era un acto de valentía. Finalmente llegaron a un sitio donde pudieron esconderse. Era una antigua fábrica, llena de sombras y ecos. «Si no hacemos algo hoy, siempre estaremos corriendo», dijo Alejandro, enfrentando a Clara. «¿Qué propones?». Ella respiró hondo tomando decisión. «Vamos a grabarlo. Revelaremos todo lo que hemos descubierto. Hay que hacerlo público». Alejandro asentó lentamente. Era un plan arriesgado, pero tenía que ser tomado. Mientras se movían en la oscuridad, un destello en su mente, las palabras de su padre sobre la verdad. «Sé que la familia es complicada, pero el legado que llevamos también puede ser liberador. Debemos mostrar quiénes somos realmente». «Entonces hagámoslo», dijo Clara, el brillo de la esperanza comenzando a iluminar sus ojos. «Colocaremos el audio y las imágenes. Revelaremos la corrupción, los peligros. Esto no es solo nuestro, es la historia de todos». Mientras elaboraban el plan, la tensión se disipó un poco y Alejandro se dio cuenta de que aquel vínculo entre ellos era más fuerte de lo que nunca imaginó. Eran hermanos, y juntos podrían luchar por la verdad. La policía llegó a la fábrica. «No se muevan», gritaron. Alejandro y Clara, tomados de la mano, se miraron mutuamente. «Esto es solo el comienzo», dijo él antes de presentarse. El enfrentamiento marcó un nuevo comienzo, y mientras los hombres sombríos caían, la luz de la verdad brillaba más que nunca. A través de las revelaciones, el legado que había estado sumergido en la oscuridad finalmente podría salir a la luz. Con cada paso que daban hacia la justicia, Clara y Alejandro supieron que no solo se trataba de ellos, sino de cada persona que había sufrido bajo la sombra de las mentiras. «If this is the end, let's make it count», pensó Alejandro mientras avanzaban hacia la libertad. «Y aquí va tu oportunidad. Suscríbete ahora y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo, porque eso hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No puedo esperar a leer lo que piensas. Además, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Este es el momento de ser parte de esta increíble comunidad.